Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a seguir trabajando con la noción de forma lógica, con la intención de que puedan ver en qué sentido esta es una materia formal, ¿no? Y en qué sentido tratar de poder reconocer la forma lógica de los enunciados y de los razonamientos permite abordar los tres problemas fundamentales a los que se dedica la lógica, eh, que son establecer si una forma de razonamiento es válida, establecer si un conjunto de enunciados es consistente o es inconsistente, y establecer si hay formas de enunciado, o cuáles formas de enunciado, mejor dicho, son lógicamente verdaderas. Eh, el primer tema o el primer concepto que queríamos abordar en esta clase es el concepto de regla lógica o de regla de inferencia deductiva. Eh, Básicamente, ¿qué es una regla lógica? Bueno, una lógica o una regla de inferencia es una forma válida de razonamiento, es decir, es una forma de razonamiento en la cual las premisas implican a la conclusión o la conclusión se deduce de las premisas, ¿no? De manera tal que cuando uno lo aplica, tiene la garantía de que si partió de premisas verdaderas, seguro que la conclusión va a ser verdadera. Ahora, si las premisas no son todas verdaderas, si hay alguna falsa, ahí puede ser que la conclusión sea verdadera o sea falsa, ¿no? Eso pasa porque toda regla de inferencia, toda regla lógica es una forma de razonamiento válida, ¿no? Y uno diría, bueno, pero entonces, ¿qué diferencia hay entre una forma de razonamiento y una regla? Bueno, son dos maneras diferentes de verla, ¿no? Una forma de razonamiento es un razonamiento que ya está construido, digamos, y del cual uno abstrajo la forma lógica. En cambio, una regla es un permiso, una autorización para inferir, para deducir cierta conclusión a partir de ciertas premisas, ¿no? Es como si las reglas fueran el correlato procesual de una forma válida de razonamiento, ¿no? Es decir, es una forma de razonamiento, pero vista desde la perspectiva práctica, vista desde la perspectiva de cómo aplicamos la lógica para hacer razonamientos. Por eso, este es un esquema en el que estamos mostrando cuál es la forma de cualquier eh, forma de regla lógica, ¿no? O sea, primero tenemos ciertas premisas. Recuerden que estos símbolos significan simplemente que acá hay enunciados de cualquier tipo, pueden ser enunciados de la lógica de enunciados o enunciados de la lógica de predicados. Puede haber n premisas, o sea, las premisas pueden ser de cualquier cantidad, siempre tratamos que sea un conjunto finito sí o sí para que el procedimiento sea decidible. Es decir, para que efectivamente podamos, tomando en cuenta ese conjunto finito, obtener una conclusión, y la conclusión es otro enunciado, que es el que está representado acá entre corchetes, este, que tiene que ser único, ¿sí? Es decir, las premisas pueden ser uno más, igual que con los razonamientos, pero la conclusión tiene que ser única. En suma, lo que podemos decir de una regla es que es una forma válida de razonamiento que se aplica a casos concretos de premisas para deducir otro enunciado, que es la conclusión, ¿no? Que la única manera, lo único que distingue una forma válida de razonamiento de una regla de inferencia es que la regla de inferencia se usa para hacer inferencias, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, acá tenemos un caso de regla de inferencia que se llama modus tollens, que nosotros ya conocíamos como forma de razonamiento. ¿Qué quiere decir que es una regla de inferencia? Bueno, que hay sistemas de lógica, sistemas de reglas de inferencia que incluyen esta regla como una autorización ¿para qué? Bueno, para si uno tiene una premisa que es un condicional y otra premisa en donde está negado este enunciado, el consecuente del condicional, entonces, eh, lo que me permite hacer el modus tollens es inferir la negación de este enunciado, del antecedente. Es decir, acá me dice, es necesario que se dé este enunciado para que se dé este otro. La segunda premisa me dice, pero no se dio este enunciado, no se dio el consecuente. Entonces, ¿qué es lo que me autoriza a inferir el modus tollens? Bueno, que no se puede dar el antecedente. Eh, este es el modus tollens escrito, digamos, de la forma más abstracta posible, en donde lo único que hay con significado son los símbolos lógicos. Por eso es una forma de enunciado que nos está mostrando cómo es la regla de inferencia. Esta regla de inferencia se aplica
a cualquier lenguaje de la lógica, sea el lenguaje de enunciados o sea el lenguaje de predicados. Entonces ustedes pueden encontrar ejemplos de esta regla de inferencia en donde acá hay enunciados del lenguaje de enunciados, como por ejemplo P minúscula entonces Q minúscula, no se da Q minúscula, no se da P minúscula, o pueden encontrar ejemplos de esta regla de inferencias escritas en el lenguaje de predicados, con cuantificadores, etc. ¿no? Bueno, ustedes justamente acá tienen dos razonamientos diferentes, los dos están formulados en el lenguaje de predicados, pero igual van a ver que son diferentes este y el que sigue. Fíjense, acá tienen un condicional como primer premisa. Como segunda premisa, se niega el consecuente de ese condicional, lo que era necesario para que ocurriera esto que dice acá. Bueno, como en la premisa me dicen que no se da este consecuente, entonces yo lo que concluyo es que tampoco puede darse el antecedente. Entonces, esto tiene la forma de un modus tollens. Y también tiene la forma de un modus tollens este otro razonamiento que tenemos acá, que yo acá ya lo simbolicé, y fíjense que es diferente del anterior, no es exactamente igual, si bien están los dos en el lenguaje de predicados, fíjense que acá en el consecuente hay una negación. Entonces, tenemos como primer premisa un condicional, y en la segunda premisa yo tengo que negar este consecuente, pero como ya está negado, es que acá me aparece una doble negación. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá me dicen que no se den P y Q conjuntamente, no puedo olvidar, que no se den P y Q conjuntamente, esto que está acá, es necesario para que pase esto. Ahora, acá niego que no se den P y Q conjuntamente. Por eso el modus tollens me autoriza a negar que no se da este antecedente. También podríamos haber hecho un ejemplo de modus tollens mucho más simple como el que ustedes ya conocen, ¿no? En el lenguaje de enunciado, por ejemplo, si P entonces Q, y no se da Q, entonces no se da P. Pero bueno, la idea es que vean cómo se puede abstraer la forma lógica de un razonamiento, sea que esté en el lenguaje de enunciados o sea que esté en el lenguaje de predicados. Ya que estamos, by the way, fíjense que este razonamiento expresado en el lenguaje de predicados es diferente de este otro, ¿no es cierto? Acá no hay una negación, ni hay una conjunción, acá hay una única negación y no dos, y no hay una conjunción. Sin embargo, tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Su forma lógica, que es esta, la del modus tollens. O sea, esto es una regla de inferencia válida, pero también es la forma lógica de un razonamiento que tiene una estructura válida. Entonces, si a ustedes alguien les pregunta, bueno, ¿y qué tienen en común estos dos razonamientos que están acá, el 1 y el 2? Bueno, tienen en común su forma, ¿sí? Fíjense que si yo abstraigo esa forma en el lenguaje de predicados, no es evidente que tienen en común su forma. Pero cuando yo elimino los símbolos descriptivos del lenguaje de predicados, es decir, me deshago de las letras de predicado, me deshago de las constantes de individuo, y solamente me quedo con los símbolos lógicos comunes, eh, lo que tienen en común esos dos razonamientos es esta estructura, que sirve como regla de inferencia. Es decir, si alguien me diera este enunciado, es decir, si alguien me dijera eh, los países fundadores de la OPEP está en Medio Oriente solo si Venezuela está en Medio Oriente, y me dijera también Venezuela no está en Medio Oriente, yo de acá estoy autorizada a inferir que no todos los países fundadores de la OPEP están en Medio Oriente, ¿no? Estoy autorizada porque me lo autoriza esa regla del modus tollens. Bueno, hay muchas reglas de inferencia que son muy conocidas. Nosotros no vamos a usar todas en este curso, pero bueno, por ejemplo, acá hay otra regla de inferencia, que es el silogismo hipotético, que fíjense que está expresando una especie de relación o de propiedad transitiva del condicional, porque lo que me dicen acá es, si se da P, se da Q, si se da Q, se da R, en consecuencia, si se da P, se da R, ¿no? Esta es la conclusión. Es decir, si tengo dos condicionales, y el consecuente de uno es el mismo que el antecedente del otro, puedo concluir un tercer condicional, en donde ya no figuren esos enunciados comunes, ¿no? Simplemente el antecedente va a ser el antecedente del primer condicional, y el consecuente va a ser el consecuente del segundo condicional. Bueno, entonces, acá yo les puse un ejemplo de un razonamiento que tiene esa forma. Fíjense,
Si uno lo mira así, no parecería que esto tuviera la forma de un silogismo hipotético, ¿no? Este es un silogismo hipotético expresado en la forma de en el lenguaje de predicados. También podría haber silogismos hipotéticos mucho más simples en el lenguaje de enunciado. Yo justamente lo que estoy haciendo ahora es marcar los condicionales para que vean que la forma del silogismo hipotético es, tengo dos condicionales, esos dos condicionales tienen en común el consecuente de uno de ellos y el antecedente del otro, y por eso puede inferir que si es verdadero el antecedente de este, va a ser verdadero el consecuente de este otro. Esa es la propiedad, es una especie de propiedad transitiva del condicional. Pero como yo ya les digo, acá podrían haber puesto algo mucho más simple, por ejemplo, si P entonces Q y Q entonces R, de ahí se concluye que P entonces R. Bueno, ustedes tienen algunas actividades acá, que espero que las hagan y si pueden me las entreguen para que yo las mire. Estas actividades simplemente son de proponer ejemplos. eh, por ejemplo, acá tienen ejemplos de reglas de inferencia que obviamente también son, nosotros por ejemplo en este caso, esta regla de inferencia que se llama silogismo disyuntivo también es una forma de estructura válida que nosotros ya conocimos, y ustedes no tienen que pensar mucho porque ya la usamos en varias clases y ustedes ya vieron que hay un montón de ejemplos que vimos con esta forma, ¿no? A mí me gusta esta forma porque es muy intuitiva, entonces ustedes van a ver en clases anteriores que ya dimos ejemplo con esta forma en el lenguaje de enunciados, ¿no? Donde tenemos una disyunción, se niega uno de los disyuntos, entonces tiene que ser verdadero el otro, eso es lo que está diciendo el silogismo disyuntivo. Si yo tengo una disyunción y hay uno de los disyuntos que es falso, no queda otra alternativa que sea verdadero el otro disyunto. Así que, así expresada en el lenguaje de enunciados, ustedes tienen un montón de ejemplos que pueden buscar en las clases. Pero también podrían complicarse un poco más la vida y, por ejemplo, encontrar un silogismo disyuntivo que tenga en el lenguaje de predicados, ¿no? Como este que estamos viendo acá. Fíjense, tengo acá una disyunción, acá tengo la negación del primer disyunto y por lo tanto concluyo entonces que tiene que ser verdadera la negación del segundo disyunto. Perdón, que tiene que ser verdadero el segundo disyunto. El silogismo disyuntivo también puede negar el segundo disyunto y afirmar el primero, ¿no? Eso es distinto porque la disyunción se acuerdan que es conmutativa, así que uno puede hacer como acá, negar el primer disyunto y entonces concluir el segundo, o bien puede negar el segundo disyunto y concluir el primero. Yo en los dos casos respeté exactamente esta forma como aparece acá, pero bueno, sepan que pueden hacer cualquiera de los dos. Bueno, esto que yo hice acá no es resolver todavía el ejercicio, ¿no? Simplemente les quería mostrar cómo esa misma forma se podría encontrar en razonamientos que estén simbolizados en el lenguaje de enunciados y también simbolizados en el lenguaje de predicados. A ustedes les queda por tarea encontrar enunciados en el lenguaje castellano con el que puedan armar estos razonamientos. Y lo mismo pasa eh, con las siguientes, uy, no sé por qué esto no está en negro, con las siguientes formas de enunciado que también yo las estoy poniendo acá como ejemplo de reglas de inferencia. ¿Cierto? Acá tenemos una regla de inferencia que es súper conocida, que es el modus ponens. Nosotros cuando la usemos como regla de inferencia la vamos a llamar eliminación del condicional, porque lo que esta regla me dice, si usted tiene un condicional como premisa, y también tiene como premisa el antecedente de ese condicional, ¿sí? Lo que es la fórmula que está delante del condicional, está autorizado a inferir el consecuente. ¿Por qué? Porque lo que me dice la primera premisa es que es suficiente que se dé esto para que se dé esto otro. Y bueno, y se dio esto, la condición suficiente. Entonces, si se dio la condición suficiente, se tiene que dar el consecuente, aquello para lo que era condición suficiente, el enunciado que está entre corchetes. Bueno, yo para ayudarlos a resolver esta tarea, acá les puse ejemplos posibles ya formalizados en el lenguaje eh, a la izquierda en el lenguaje de enunciados, que es el más simple, y a la derecha en el lenguaje de predicados, que bueno, ya no es tan simple, pero a mí lo que me interesa es que vean que acá hay una estructura común, ¿no? Aunque este razonamiento parece mucho más complejo que este otro, los dos tienen en la premisa como símbolo principal un condicional, y los dos tienen en la segunda premisa
acá hay perdón, acá hay un error. Los dos tienen en la segunda premisa afirmado el antecedente, por lo tanto, lo que era condición suficiente, por lo tanto, de ahí se concluye el consecuente, ¿no? Acá tienen otro ejemplo, pero esto es eliminación de la conjunción, es decir, esta regla de inferencia me dice, si yo tengo una conjunción de dos fórmulas, puedo sacar como conclusión cualquiera de estas, ¿no? Acá saqué como conclusión la segunda, en cambio acá saqué como conclusión la primera, ¿no? Fíjense, acá les estoy dando otros dos ejemplos, uno muy fácil, que está en el lenguaje de enunciados, el de la izquierda, ¿sí? Que dice que si se dan P y Q conjuntamente se tienen que dar P, eso tendría esta forma, ¿no? La de la izquierda, y acá otro igual, pero con otro razonamiento igual, pero que parece más complicado de ver que es igual, porque lo que tenemos, la conjunción es no de dos enunciados en el lenguaje de enunciados, sino de dos enunciados en donde hay cuantificadores, es decir, acá estamos en el lenguaje de predicados. Y bueno, y acá estamos diciendo lo mismo, si yo tengo una conjunción entre dos fórmulas, la que está a la derecha, izquierda y la que está a la derecha, puedo afirmar cualquiera de ellas como conclusión, y bueno, yo acá saqué como conclusión la que está a la izquierda, ¿no? O sea, usé esta forma de diferencia, pero también podría haber sacado como conclusión la que está a la derecha. Eso, en el momento en que uno esté haciendo una inferencia, que es lo que vamos a aprender a hacer desde la primera clase después del parcial, vamos a ver cómo se aplica, que uno usa la forma de inferencia que más le conviene en su momento, ¿no? Bueno, acá tienen otro ejemplo con introducción de la conjunción. ¿Qué es lo que me dice la introducción de la conjunción? Bueno, que si yo tengo como premisa dos enunciados, puedo concluir la conjunción de ellos, ¿sí? Acá en la conjunción puse, fíjense, a la izquierda el primero, a la izquierda el segundo y a la derecha el primero, y acá al revés, acá puse a la izquierda el primero y a la derecha el segundo, pero es lo mismo porque la conjunción es conmutativa, ¿sí? Y acá yo les puse, para ayudarles en el ejercicio, que hagan un ejemplo, les puse un caso muy, muy tonto a la izquierda, de introducción de la conjunción, que es en el lenguaje de enunciados, ¿no? Tengo P y Q, puede inferir P conjunción Q, o también podría inferir Q conjunción P, ¿no? Y acá les puse ya un ejemplo un poco más complicado, ¿por qué? Porque está en el lenguaje de predicados, ¿no? Bueno, acá esta disyunción no es necesaria. Lo que dice, eh, este razonamiento es, tengo dos fórmulas, la primera universal, la segunda existencial, pero eso no importa, bueno, como son dos fórmulas que están afirmadas como premisa, puedo inferir como conclusión la conjunción de ambas. Eh, bueno, y acá tenemos, hasta este ejemplo, hasta el que estamos en la página 5, son reglas de inferencia que se aplican a enunciados eh, que tienen conectivas como símbolos principales, ¿no? Hemos introducido o eliminado conjunciones, disyunciones, condicionales, pero también hay algunas reglas de inferencia que se aplican a cuantificadores. Por ejemplo, esta que tenemos acá lo que me dice es, por ejemplo, si todos los X tienen determinada propiedad, entonces un individuo concreto que yo mencione, por ejemplo, Juan, tiene que tener esa propiedad, ¿no? Bueno, esto se llama eliminación del cuantificador universal, y básicamente lo que dice esta regla es que lo que vale para todos vale para cada individuo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que eh, todos los osos son plantígrados, entonces el oso yogi, que es un oso concreto, de historieta, pero es un oso concreto, es plantígrado, ¿no? O si yo digo que todos los fantasmas son bromistas, entonces Gasparini, que era el fantasma amigable bueno, era de un dibujito animado hace mucho tiempo, tiene que tener la propiedad de ser bromista, ¿no? Bueno, y acá tienen ustedes algunos ejemplos, este es muy fácil, ¿no? Me dice que si todos los X tienen la propiedad P, por ejemplo la de moverse, entonces un caso concreto de X, por ejemplo el caso del Sol, de nuestra estrella, también tiene esa propiedad, la de moverse. Y acá tienen un ejemplo un poco más complicado, ¿no? Fíjense, acá me dice, todos los que tienen la propiedad P tienen la propiedad Q. Entonces A, que es un caso particular de esos todos, también sucede que si tiene la propiedad P, tiene la propiedad Q. O sea, fíjense que lo que estamos haciendo es simplemente
eliminar el cuantificador universal, ¿no? El resto de los símbolos quedan. Acá había un condicional y quedó. En este caso no había ningún símbolo lógico excepto el cuantificador universal, por eso lo eliminamos. ¿Y qué hacemos cuando eliminamos un universal? Bueno, la variable que estaba afectada por ese cuantificador hay que transformarla, hay que aplicarla, hay que cambiarla por una constante de individuo, ¿no? Acá lo cambiamos por el sol, acá fíjense, el razonamiento dice, los gladiadores eran esclavos, ¿no? O sea, para todo X, si X tenía la propiedad de ser gladiador, X tenía la propiedad de ser un esclavo. Y de acá concluimos que Espartaco era esclavo si era gladiador, es decir, si el individuo a Espartaco tenía la propiedad de ser gladiador, entonces el individuo a Espartaco tenía la propiedad de ser esclavo. Acá hay otra forma de inferencia que es muy conocida, aunque no va a ser parte de nuestro conjunto de reglas de inferencia que vamos a usar de deducción natural, de las reglas básicas, no va a ser parte pero sí de las derivadas. ¿Qué es lo que me está diciendo este silogismo bárbaro? Si ustedes se fijan, todas las fórmulas son condicionales y el consecuente de este condicional es igual que el antecedente de otro, y de acá estoy infiriendo una fórmula en donde hay un condicional que tiene como antecedente el antecedente de este condicional, y como consecuente el consecuente de este otro condicional. Así que se parece mucho, mucho, mucho a lo que vimos hace un ratito. ¿Se acuerdan que vimos hace un ratito cómo el silogismo hipotético? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el silogismo hipotético lo que teníamos eran enunciados moleculares, es decir, el símbolo principal era condicional. En cambio acá en el silogismo bárbara, el símbolo principal son cuantificadores universales. Es decir, lo que me está diciendo este silogismo bárbara es que si yo tengo dos formas que son universales y afirmativas, y resulta que lo que aparece en el consecuente de uno es igual a lo que aparece en el antecedente de la otra, entonces puedo inferir otra fórmula universal y afirmativa, que por supuesto también va a tener forma condicional como las otras dos, pero en el antecedente va a estar el antecedente de la primera y en el consecuente va a estar el consecuente de la segunda, ¿no? Así que sería como una especie de versión en el lenguaje de predicados, o una versión cuantificada, por así decirlo, de lo que antes habíamos visto como el silogismo hipotético, ¿no? Porque acá hay condicionales, y estoy infiriendo una especie de transitividad de la relación de condicionalidad, pero todas las tres fórmulas están cuantificadas. Vamos a seguir un poco más abajo. Bueno, acá vemos casos concretos de aplicación, ¿no? Por ejemplo, acá estamos diciendo, si las ballenas son mamíferos, eh, perdón, si las ballenas son cetáceos y los cetáceos son mamíferos, entonces toda ballena es un mamífero, ¿no? Acá me dice, todas las ballenas son cetáceos, acá me dice que todos los cetáceos son mamíferos, y acá me dice entonces que todas las ballenas, o sea, tengo como antecedente el antecedente del primer condicional, todas las ballenas son mamíferos, es decir, tengo como consecuente el consecuente del segundo condicional. Bueno, esta es una especie de forma bastante básica del silogismo hipotético. Bueno, y les queda a ustedes como trabajo formular un razonamiento parecido a este, ¿no? Con la misma forma lógica. Bueno, pasemos ahora a la cuestión de las leyes lógicas. Hay sistemas de reglas de inferencia que en vez de estar formulado en base a reglas lógicas, está formulado en base a leyes lógicas. ¿Qué son las leyes lógicas? Bueno, las leyes lógicas son formas de enunciados cuyos enunciados casos, cuyos ejemplos concretos, o sea, los enunciados que concretamente tienen esa forma, son siempre enunciados verdaderos. Es decir, no importa cómo sea el mundo, no importa si hoy llueve o si hoy hace frío o si hoy hace calor, cualquiera sea la realidad, cualquiera sea cómo se den las circunstancias en el mundo real, ese enunciado siempre va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque su verdad no depende de cómo es el mundo, sino que depende de la forma del enunciado, ¿no? Es decir, su verdad tiene una garantía que es formal, no una garantía fáctica, no una garantía que depende. Si yo digo, hoy llueve y hace frío, ese enunciado es falso porque, bueno, porque depende de cómo son las condiciones climáticas en este momento, y resulta que las condiciones climáticas en este momento son tales que ni llueve ni hace frío. Ahora, si yo tengo un enunciado que dice, o bien hoy llueve o bien hoy no llueve, ese enunciado es siempre verdadero, porque alguna de las dos circunstancias tienen que darse. Entonces, la verdad de hoy llueve o hoy no llueve
no se funda en cómo es el mundo, sino que se funda en la forma lógica que tiene ese enunciado. Por eso hoy llueve o hoy no llueve, es un enunciado cuya forma es la de una verdad lógica, o es una forma lógicamente verdadera, y se puede usar como ley lógica, es decir, se puede usar como una ley para hacer inferencia, ¿no? Eh, bueno, acá estamos diciendo justamente que como todos los ejemplos concretos de las leyes lógicas son verdaderos, se llaman a veces enunciados lógicamente verdaderos o verdades lógicas. Y hay sistemas de lógica que se desarrollan en base no a reglas, sino a leyes lógicas, pero nosotros no es lo que vamos a usar en este curso. En este curso vamos a usar un sistema de reglas de inferencia, no de leyes de inferencia. En algún momento van a aparecer las leyes lógicas porque se pueden obtener como derivadas de las reglas de inferencia, pero no van a ser el objetivo central o no van a formar parte, mejor dicho, del sistema de reglas básicas de inferencia que vamos a aprender acá, ¿no? Eh, bueno, acá simplemente estamos diciendo algo importante de entender, que dado que una ley lógica tiene como enunciados casos, o sea, todos sus ejemplos concretos son enunciados verdaderos, esos enunciados verdaderos se pueden deducir a partir de cualquier otro enunciado, es decir, cualquier razonamiento que tenga una premisa verdadera o que tenga premisas falsas, no importa, va a tener como conclusión siempre un enunciado, o puede tener siempre como conclusión un enunciado que es una ley lógica, ¿sí? Porque eh, la conclusión va a ser verdadera, entonces esa forma de razonamiento nunca va a llevar de premisas verdaderas a conclusión falsa. Es decir, con esto queremos decir que una ley lógica se puede ver como la conclusión de una regla de inferencia, ¿no? De una forma de razonamiento válida, en donde podemos poner como premisa cualquier enunciado. Total, el enunciado que va a figurar en la conclusión, por ser una ley lógica, es lógicamente verdadero, es verdadero en todos los casos, así que puede deducirse a partir de cualquier enunciado. Por eso a veces se dice que una ley lógica es como una regla de inferencia sin premisas, en el sentido que da lo mismo cualquiera sea la premisa que yo use, siempre voy a poder inferir un enunciado que tenga la forma de una ley lógica. Eh, bueno, un ejemplo que es típico en la lógica clásica, un ejemplo de ley lógica que es típico en la lógica clásica, es el principio de no contradicción, ¿no? Es decir, no puede ser que se dé A y no al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, no puede ser que Resistencia sea la capital de Chaco y no sea la capital de Chaco. O se da una cosa o se da la otra, pero no pueden darse las dos cosas simultáneamente. Esto es lo que dice la forma lógica del principio de no contradicción. Entonces acá les puse un ejemplo en el lenguaje de predicados, pero también podrían poner un ejemplo más simple, por ejemplo, no se da P y no P, ¿no? O sea, no se da paréntesis P y no P, o no se da paréntesis Q y no Q. Otro ejemplo, un poco más complicado y en el lenguaje de predicado sería este. No es cierto que todas las aves vuelen, aunque no todas las aves vuelen, ¿no? Fíjense que en todos los casos tenemos la misma estructura, ¿no? Es decir, tenemos acá una negación, tenemos acá la conjunción de qué? De dos enunciados que son iguales, pero este está afirmado y este otro está negado. Y es aquí en donde sale la contradicción. Afirmo y niego lo mismo, ¿no? Por eso es que no puede pasar eso. O sea, lo que me está diciendo esta ley lógica es que no puedo afirmar y negar lo mismo. No puedo afirmar que todos los peces vuelen, que todos los pájaros vuelen y que no todos los pájaros vuelen. Acá tenemos otra ley lógica que es muy conocida o que es fundamental en cualquier lógica clásica, que es lo que se conoce como el principio del tercero excluido, ¿no? Acá me dice, no puede ser que se dé algo o que no se, o sea, perdón, lo que me dice el principio del tercero excluido es que o bien se da algo o bien no se hace algo y no hay una tercera posibilidad, ¿no? Es como lo que yo les decía recién, o bien hoy llueve o bien hoy no llueve, y no hay una tercera posibilidad, ¿no? Fíjense, acá tenemos un ejemplo también presentado en el lenguaje de predicados, pero bastante simple. Me dicen, o bien el Orinoco está conectado con el Amazonas, o bien no está conectado con el Amazonas. Es decir, lo que tenemos acá es una disyunción de los mismos enunciados. Lo que pasa es que a la derecha ese enunciado está afirmado y a la izquierda está negado. Alguna de las dos cosas tiene que pasar, o bien está conectado o bien no está conectado. Y acá tenemos otro ejemplo que es similar pero un poco más complejo, ¿no?
Es decir, acá me dicen, o bien hay mamíferos que son ovíparos, o bien no hay mamíferos que son ovíparos. Fíjense que la forma es siempre la misma, la disyunción es la conectiva principal, y como disyunto tengo un enunciado a la izquierda, y como disyunto a la derecha tengo el mismo enunciado, pero negado. Y no puede pasar eso, ¿no? Es decir, eh, perdón, y alguna de las dos alternativas tienen que dar, ¿no? Que no puede pasar eso. Bueno, otra regla que no va a ser una regla básica en nuestro sistema de inferencia, pero es muy conocida, es esta, que se llama descenso cuantificacional. Y básicamente me dice, si todos tienen cierta propiedad, hay alguien que tiene que tener esa propiedad, ¿no? Esto básicamente me está diciendo que en la lógica que estamos usando, se acepta que el universo tiene al menos un individuo, ¿no? Porque si no, esta regla de inferencia no se seguiría. Pero bueno, ese es un problema filosófico que no es el momento de tratar en este caso. Bueno, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que dice, si todo es efímero, entonces algo es efímero, ¿no? Bueno, acá tienen ustedes algún ejercicio para hacer, que tiene primero ejemplos resueltos. ¿Qué les pido en estos ejemplos resueltos? Bueno, primero que simbolicen, acá ya están los enunciados simbolizados, y después siempre estos pares de enunciados tienen algo en común, tienen una forma lógica en común. Por ejemplo, el de los dos enunciados que yo puse acá en el ejemplo 1 tienen esta forma lógica en común, ¿no? ¿Y qué me está diciendo esta forma lógica? Que si yo tengo una disyunción, de esa disyunción yo puedo inferir, en realidad acá podríamos haber puesto más que un condicional, lo que pasa que bueno, no es lo que dicen estos enunciados, pero en realidad una disyunción es equivalente a la negación de una conjunción, pero que tenga negado cada uno de estos enunciados. Esto ya lo vimos en el fondo cuando hablamos un poco de por qué no era, por qué la negación no se puede distribuir en la conjunción, ¿no? Si uno niega una disyunción, o mejor dicho, si uno niega una conjunción, lo que queda sería la negación de sus conjuntos, ¿no? En disyunción. Y acá pasa lo mismo. Si uno negara esta disyunción, lo que me quedaría es la conjunción de la negación de cada uno de estos enunciados. Bueno, acá tienen ustedes algunos ejemplos resueltos, eh, en donde, ya les digo, tienen dos enunciados en castellano, primero los simbolizan en el lenguaje de predicados y después tratan de abstraer la forma común. Y después tienen acá algunos para que ustedes trabajen y después si me envían si pueden, entre todos se ponen de acuerdo y hacen la solución de estos ejercicios. Bueno, y el último tema de que se trata esta clase es el de la cuestión de la consistencia, ¿no? Nosotros ya habíamos dicho que un conjunto de enunciados es consistente cuando todos los enunciados que lo componen, que componen este conjunto, pueden ser verdaderos simultáneamente, ¿no? Es decir, puede darse al menos una situación posible en la que sean todos verdaderos. En cambio, si un conjunto de enunciados es inconsistente, no puede suceder que sean todos esos enunciados conjuntamente verdaderos. Por lo tanto, si yo tomo un conjunto de enunciados que es inconsistente, y lo pongo en conjunción, los afirmo a todos conjuntamente, ¿qué voy a obtener de ahí? Voy a poder deducir una contradicción. Entonces, fíjense que la relación de deducibilidad está implícita tanto cuando hablamos de formas de diferencia válidas, como cuando hablamos de reglas lógicas, porque decimos de leyes lógicas, porque cuando dijimos que un enunciado que tiene la forma de una ley lógica, en el fondo se puede deducir de cualquier enunciado. Y también la relación de deducibilidad está presente acá cuando hablamos de la consistencia, porque lo que estamos diciendo es que un conjunto de enunciados que es inconsistente me permite deducir una contradicción. Entonces, esto es la forma de un conjunto de enunciados que sea inconsistente, ¿no? Cuando yo los afirmo conjuntamente, los tomo como premisas de un razonamiento, de ahí voy a poder inferir una contradicción. Fíjense que la contradicción de dónde sale acá, de que tengo en conjunción afirmado un mismo enunciado y también la negación de ese enunciado, ¿no? Bueno, acá hay unos ejercicios que ustedes no se tienen que hacer problema por ahora, simplemente yo quería que lo vean como ejemplos de cómo podemos inferir contradicciones a partir de conjuntos enunciados inconsistentes. Para eso, fíjense, acá dice, ningún príncipe troyano escapó de Troya, se supone que con el asedio de Troya, ¿no? Los hijos de Cuba y Príamo eran príncipes troyanos, Polidoro y Casandra eran hijos de
Hécuba y Príamo, por lo tanto, obviamente eran príncipes troyanos. Esto lo infiero de B y de C, ¿no? Y D dice, Polidoro escapó de Troya, pero fue asesinado en Tracia. Ahora, si yo acá dije que Polidoro era hijo de Hécuba y Príamo, y acá dije que los hijos de Hécuba y Príamo eran príncipes troyanos, entonces de acá infiero que Polidoro era príncipe troyano. Y acá me dice que Polidoro escapó de Troya. Por lo tanto, lo que me están diciendo, si compongo en conjunción B, C y D, es que algún príncipe troyano escapó de Troya, por ejemplo, Polidoro. Pero no me decía que ningún príncipe troyano escapó de Troya. Entonces, bueno, hay una contradicción. Bueno, evidentemente, leyendo esta información hay que pensarla un poco para saber que hay una contradicción. Si uno quiere hacer un trabajo menos mecánico, lo que puede hacer es, en vez de hacer todos estos pasos que yo estoy narrando recién oralmente, es simbolizar esos enunciados, como yo les propongo acá, simbolizarlos en el lenguaje de predicados, aquí está la simbolización, y después ver si al afirmarlos conjuntamente se infiere una conclusión. Claro, para inferir una conclusión que es una contradicción, ¿no? Y yo acá les hice acá les hice la inferencia, cómo se obtendría esta contradicción. Fíjense, esto es una contradicción porque es la conjunción de un enunciado, R de DA, que diría Polidoro escapó de Troya, y la negación de ese enunciado, Polidoro no escapó de Troya. El tema es que para hacer esta deducción, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, tengo que aplicar las reglas de inferencia. Entonces, yo esto lo puse como ejemplo para que vean cómo, después del segundo parcial, vamos a empezar a aplicar reglas de inferencia para deducir conclusiones a partir de ciertas premisas. Acá lo que queremos deducir es esta conclusión, ¿no? Que Polidoro escapó de Troya y que no escapó de Troya. O sea, queremos inferir una contradicción. Entonces, yo lo que tomo es como premisas todas estas fórmulas que están acá, que me dicen ningún príncipe troyano escapó de Troya, los hijos de Polidoro y Hécuba eran todos príncipes troyanos, Polidoro y Casandra eran hijos de Hécuba y Príamo, Polidoro escapó de Troya, me dice acá, bueno, y murió en Tracia, eso como dice enunciado. Bueno, entonces yo tomando esos enunciados como premisas trato, aplicando estas reglas de inferencia, por ejemplo, la eliminación de la conjunción, la eliminación del cuantificador universal, la eliminación del condicional, me engorré la introducción del cuantificador universal, la eliminación del condicional, todas las reglas que estuvimos presentando más arriba en la clase, usando todas esas reglas conjuntamente, llego a esto, a una contradicción. ¿Sí? A la contradicción de que Polidoro escapó de Troya y no escapó de Troya. Bueno, acá hay otra actividad propuesta que a mí me parece divertida, que traten de hacerla, que es ver cómo poder obtener un conjunto de enunciados, una contradicción a partir de este conjunto de enunciados que es inconsistente, ¿no? Fíjense, acá me dicen, Agamenón sacrificó a Ifigenia, pero no a Clitemnestra. Agamenón era el rey de Micenas y marido de Clitemnestra. Ningún rey de Micenas era filicida, o sea, mataba a sus hijas, ¿no? Electra y Ifigenia eran hijas de Agamenón. Y abajo digo, si Agamenón sacrificó a Ifigenia, entonces fue filicida. Entonces fíjense acá cómo va a salir la contradicción, porque acá me dicen que si Agamenón sacrificó a Ifigenia era filicida, y acá me dicen que Agamenón efectivamente sacrificó a Ifigenia, o sea, de este enunciado y de este se va a inferir que Agamenón era filicida. Sin embargo, fíjense que por acá dice que ningún rey de Micenas era filicida. Y acá me dicen que Agamenón era rey de Micenas, así que si era rey de Micenas no puede haber sido filicida. Pero recién concluimos que sí era filicida, porque mató a Ifigenia. Entonces hay una contradicción en todos, en afirmar conjuntamente todos estos enunciados me lleva a una contradicción. Hay algunos que no pueden ser todos verdaderos simultáneamente, ¿no? De hecho, es cierto que mató a la hija y por lo tanto era filicida, y por lo tanto lo que no es cierto es que ningún rey de Micenas era filicida. Bueno, todo esto según la novela, ¿no? Según el mito, que parece que no fue mito, parece que fue una narración histórica, la de la rey de Troya, del asedio a Troya y la conquista de Troya. Bueno, y acá yo lo que les propongo es, bueno, no les propongo, está resuelto, ya lo simbolizamos,
y una vez que tenemos todos esos enunciados ya simbolizados, lo que hacemos es considerarlos todos como premisas para tratar a partir de acá de inferir como conclusión una contradicción, ¿no? Y aplican, ¿cómo inferimos la contradicción? Bueno, aplicando reglas lógicas. Entonces yo lo que les propongo en este ejercicio es que yo acá hice la deducción, lo que les pregunto es, ¿qué regla apliqué acá? Bueno, fíjense que acá lo que hice es, yo tenía una conjunción y me quedé con un miembro de la conjunción. Eso es acá lo que apliqué entonces la regla de eliminación de la conjunción. En este otro paso, ¿qué hice? Tenía una fórmula universal, me dice a todos les pasa que si tienen la relación Q con C, no tienen la propiedad de S. Bueno, si eso les pasa a todos, lo que yo hice acá como conclusión, es decir, eso le pasa a A, ¿no? O sea, acá me dicen, ningún rey de Micenas será filicida. Bueno, entonces acá lo que concluyo es, si Agamenón era rey de Micenas, entonces no era filicida. ¿Y qué regla apliqué? Bueno, la eliminación del cuantificador universal, ¿no? Veamos el tercer paso. El tercer paso me dice, es de nuevo una eliminación de la conjunción, ¿no? Acá tengo una conjunción de enunciados y acá me quedé con uno de los miembros de la conjunción. Veamos el cuarto paso. El cuarto paso es obtener no se da SDA. O sea, Agamenón no era filicida. ¿Y cómo lo obtuve? Fíjense, acá tengo un razonamiento que tiene como primer premisa un condicional, como segunda premisa tengo afirmado el antecedente, y de acá concluyo el consecuente. ¿Qué es esto? Eliminación del condicional, ¿sí? El modus ponens, tengo un condicional, tengo la condición suficiente, bueno, tiene que darse el consecuente. Es decir, lo que ustedes tienen que hacer acá es reconocer qué forma de razonamiento, qué regla de inferencia yo estuve usando para hacer estas deducciones. Por ejemplo, acá tengo de nuevo un modus ponens, ¿no? Tengo un condicional, en la segunda premisa tengo afirmado el antecedente, y acá saqué el consecuente. ¿Qué tengo acá? Acá tengo dos enunciados, SDA y no SDA, ¿y qué inferí como conclusión? La conjunción de ambos. ¿Qué es eso? ¿Qué regla de inferencia apliqué acá? Bueno, la regla de inferencia que me decía que si yo tengo afirmado dos enunciados, puedo concluir la afirmación conjunta de ambos. Es decir, lo que hice acá es introducir la conjunción. ¿Y a qué me llevó esa introducción de la conjunción? Fíjense, me llevó a la contradicción, ¿no? Porque acá tengo afirmado conjuntamente un enunciado y su negación. Uy, perdón. Estamos en un problema acá. Se me fue. Ah, ahí volvió a la pantalla. Eh, Bueno, en suma, tiene acá otra actividad propuesta, que es hacer lo mismo que estuvimos haciendo antes, ¿no? Que es representar simbólicamente estos enunciados y después ver si, dado que son un conjunto de enunciados inconsistentes, ver si ustedes pueden, aplicando reglas de inferencia, obtener la contradicción. Bueno, si no les sale, no se hagan problemas, ¿sí? Porque en este parcial no los vamos a tomar que hagan inferencia. Ese es el objeto del segundo parcial, que ustedes puedan hacer inferencia, ¿no? Así que simplemente acá les quería mostrar cómo se usa, eh, el concepto de forma lógica para procesar la información, ¿sí? Para aplicar reglas de inferencias deductivas que me permitan procesar la información. Bueno, vamos a terminar este video acá y vamos a continuar después del primer parcial, vamos a ver, vamos a seguir utilizando el concepto de forma lógica ya para hacer deducciones concretas.